Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Aquí yo esperando esta hora para compartir con ustedes. Como siempre, un tema que nos lleve a algo positivo, algo de crecimiento espiritual o aclaración de alguna duda pequeña. El tema de hoy es sobre la voz interior, esa voz genuina, no cualquier voz, la voz genuina y su relación con el libre albedrío. Son temas de la cotidianidad, temas que vivimos a diario, a cada minuto. A cada minuto podemos sentir la presencia de esa voz genuina interior y también llevarnos a una reacción dentro de nuestro libre albedrío. Vamos a desglosar este tema en el programa de hoy. Vamos a presentar el tema. Es la voz interior y el libre albedrío, como dijimos antes. Lo recalcamos, voz interior y libre albedrío. Entonces, el contenido. ¿Cuál será el contenido de hoy? Bueno, todo relacionado a eso. Primero, ¿qué es esa voz interior y cómo se relaciona con el libre albedrío? ¿Qué provecho vamos a sacar de eso? En segundo lugar, el libro de Urantia, ¿qué es lo que nos dice respecto a cómo se revela la voz interior genuina? Que cómo es la libre elección o lo que llamamos el libre albedrío. Eso de acuerdo con el libro de Urantia, pero claro, no faltaría la tercera parte. ¿Cómo puedes evaluar tu voz interior y tu libre elección? Esta última parte viene siendo el aterrizaje de los temas que vamos a tratar, a desglosar, a tratar dentro del tema, a desglosar el tema con estos puntos. Bueno, también se me ocurre preguntarles si les gusta el programa, porque si les gusta el programa, a mí me gustaría que ustedes, por favor, se suscriban. Suscriban, creemos una comunidad espiritual, una comunidad de crecimiento donde todos saquemos algún provecho. Sin duda, eso de compartir ayuda mucho. Eso, eso es muy importante, crear comunidad, estar en grupo. Entonces necesito que te suscribas también. ¿M? Creo que no te cuesta más que darle un clic a eso, al video y todo eso. Bueno, suscríbete. También, dentro de la suscripción, pues podría darme un like, ¿no te parece? Un like si te gustan los temas. Un like si quieres opinar, si quieres continuar recibiendo estos temas de los programas. Y me gustaría también que comentaras. Comenta. Dime qué piensas, dime en dónde me quedo corta, dime si hay que ampliar algo, alguna duda. ¿M? Y por último, también me gustaría que compartieras el video. Esto lo puedes hacer
de muy buena voluntad. Y a mí me gustaría mucho, así como me gusta mucho hablar contigo de todos estos temas. Bueno, y ya ahora que ya les pedí lo que quisiera que hicieran, mi deseo se los comunico. Bueno, pues entonces empecemos ya en realidad con este tema y no te olvides, das like o te suscribes, comentas y compartes. No es mucho trabajo. Bueno, ya les expliqué el contenido de hoy. Entonces vamos a empezar. Entonces veamos que la relación que hay entre la voz interior y el libre albedrío es muy compleja realmente, así como somos complejos nosotros. Como los seres humanos somos muy complejos. No nos entendemos completamente. Pues este tema también es la voz interior y tu libre albedrío. Parecen dos cosas separadas, pero realmente tiene una relación fundamental para entender cómo tomar unas decisiones de forma consciente. Necesitamos tener esa conciencia al tomar las decisiones para que sean lo más correctas que se pueda. Entonces, la voz interior a menudo es conocida como intuición o sabiduría interna. Es esa sensación o conocimiento interno que te guía hacia ciertas decisiones y acciones. Eso es una motivación como para que te pongas en movimiento, pero con un conocimiento y conciencia de lo que estás haciendo. Puede manifestarse como una sensación de certeza. Yo hago esto porque siento que lo debo hacer, estoy segura de que va a salir bien, o ese tipo de certeza. O una voz suave en tu mente, voz entre comillas, ¿verdad? Aunque quizás hay gente que pueda realmente escuchar esa voz, pero si no, es como una percepción muy sutil en dentro de tu mente. O también puedes sentir una clara comprensión de lo que es correcto para ti en un momento determinado. Por ejemplo, bueno, vas sobre por decirte, en una calle o en una carretera, vas hacia cierto lugar y de repente sientes como que mm, ese impulso de parar tu auto. Y cuando menos acuerdas, pasa otro carro enfrente, otro auto a gran velocidad que quizás se saltó la luz roja, pero esa voz interior te detuvo para que tuvieras un accidente. Esa voz interior es muy real. Esa voz interior está permanentemente con nosotros. A veces somos conscientes de ella, pero a veces no. A veces estamos metidos en nuestros problemas diarios y la ignoramos completamente. Entonces así se puede manifestar esa voz interior. El libre albedrío, en cambio, se refiere a tu capacidad de elegir y tomar decisiones independientes, sin restricciones externas, porque si ya le das cabida a las restricciones externas, ya no es libre albedrío, ya es algo que está condicionado a una respuesta que esperan otros, no a la respuesta que tú necesitas dentro de la decisión que vas a tomar. Es la facultad de actuar de acuerdo con tu propia voluntad y elecciones. Implica dos cosas, ¿ves? Voluntad y elección. ¿Por qué? Porque elección es el plan, lo que tú piensas que va a convenir en ese determinado momento. Pero hay que llevarlo a la acción, porque si no, se queda en un plan y de ahí no pasa y no hay resultados. Entonces, la relación entre ambos es que tu voz interior puede considerarse una herramienta o guía en el ejercicio de tu libre albedrío. Entonces, ves
¿Ves cómo es que realmente están muy relacionados esa voz interior y tu libre albedrío? Esa voz interior es una herramienta, es una guía para que tú ejerzas tu libre albedrío de una forma correcta. Y entonces, cuando te conectas con tu voz interior, estás sintonizándote con esa sabiduría interna y permitiendo que fluya en tus decisiones. Mira qué bonito. Estás sintonizado, hay un equilibrio, una armonía, lo que rige el universo con la sabiduría interna que tú tienes y permitiendo que fluya, entonces, para que tus decisiones sean las más acertadas. Esto implica escuchar y confiar en tu intuición como una fuente valiosa de información y orientación en el proceso de la toma de las decisiones. Sin embargo, ojo, la voz interior puede a veces tener influencias que opacan su claridad, por lo que discernir con sabiduría es de suma importancia, porque en ciertos momentos no debe considerarse como una entidad infalible o una única fuente de verdad absoluta. Recuerda que nosotros vemos todo a través de filtros y estos filtros nos tiñen el color de las verdades. A veces los vemos como nos conviene, como deseamos, a veces como lo muestran otras personas. Y ahí puede haber cierta, que se desfigure un poco la voz interior. Entonces hay que estar muy conscientes, por eso hay que tener conciencia y también discernir, razonar de dónde viene este impulso, esta intuición que estoy sintiendo en este momento. Y que con qué claridad lo estoy sintiendo. Puedo ver sus causas, puedo ver percibir sus consecuencias. Eso, eso hay que tenerlo también muy, muy en cuenta. Porque, como te dije acá, la voz interior em, puede sufrir, por decirte, ponerse una máscara, o mejor dicho, le ponemos una máscara que no nos deja ver la verdad y la realidad de esa intuición, de esa voz que está surgiendo, de esa sabiduría interior que tú tienes y que debes aprovechar. Entonces, a veces, ¿cuáles son esos filtros de los que hablamos? Pues los deseos egoístas pueden ser, los miedos a quedar mal, a fracasar. Bueno, hay muchas clases de miedos. A las influencias externas podemos sentir presiones de actuar como el ambiente, el entorno nos lo está exigiendo y eso cambiar el sentido y la percepción de la voz interior. Eso va a interferir en la claridad de tu voz interior. Por lo tanto, es fundamental combinar la escucha de tu intuición con una reflexión racional, el análisis de las circunstancias y la consideración de los valores y de los principios éticos en los que se basan las elecciones y refuerzan ese libre albedrío, que cuando tú actúas en forma correcta, por decir, entonces, además de que estás creciendo espiritualmente, estás aportando un bien a la humanidad también. Hay que ver hacia dónde nos llevan nuestras decisiones de libre albedrío, a quiénes vamos a beneficiar o a quiénes vamos a perjudicar, porque hay que tener ese discernimiento de ver, ¿verdad? El discernir lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene dentro de esa elección que tenemos que vamos a hacer con el libre albedrío. Entonces, el libre albedrío
te otorga la capacidad de elegir cómo respondes a tu voz interior y a otros factores que influyen en tus decisiones. Puedes optar por seguir o ignorar tu intuición, pero es importante recordar que tus elecciones también conllevan responsabilidad y consecuencias. Por eso somos seres conscientes. Estamos conscientes de lo que somos, de dónde estamos, de lo que hacemos, de las influencias que nos permitimos y de las influencias que rechazamos. Somos seres conscientes, reflexivos, con una voluntad que es la que nos permite navegar en la vida con ayuda, o sea, para ayudar a ese libre albedrío que sea en forma correcta. Em, bueno, no sé cómo vamos hasta acá. Espero que te esté interesando el tema, porque la verdad es algo complejo y profundo, como dijimos al principio. Complejo y profundo. Pero somos capaces, tenemos la capacidad. Dios nos ha dado esa capacidad que nos diferencia de los animales. Razonar, razonar, comprender. Más que todo, comprender, comprender para poder actuar. Y, claro, tenemos que estarnos observando en la forma que actuamos. Eso es muy difícil porque nos observamos a veces en ciertos momentos, pero la mayoría del tiempo no lo estamos haciendo. Y es natural, pero a medida que vamos practicando, progresando, eso se va haciendo como un hábito que también se vuelve natural y podemos observarnos cuando estamos actuando, que eso es ya mucha ayuda. Entonces, utilizar tu libre albedrío de manera consciente, ¿ves? Consciente, implica equilibrar tu voz interior con una toma de decisiones reflexiva y ética, considerando tanto tus propias necesidades y deseos como el impacto que eso va a tener en los demás. Porque recuerda que somos uno y estamos en sociedad, no vivimos como ermitaños en una montaña. Entonces, la fuente originaria de tu voz interior es inevitablemente la chispa divina que habita en ti. Ese regalo que nuestro Padre Creador nos ha dado. Esa chispa divina, ese ajustador de pensamiento, ese monitor misterioso que te habla y tú sientes entonces esa voz interior, pero la fuente de esa voz interior viene siendo la presencia divina que tú tienes en tu interior. Vale la redundancia de palabras, ¿no? Pero lo quiero dejar muy claro para que no haya una confusión. Entonces, ya dijimos, la fuente originaria de tu voz interior es inevitablemente la chispa divina que habita en ti. En el libro de Urantia podemos encontrar algunas citas al respecto y las vamos a analizar, a desglosar poco a poco. Entonces vamos a ver qué es eso de la voz genuina, de los que hablé al principio. La voz interior, pero la genuina, la que no está filtrada, esa voz que no está filtrada. Nos dice el documento 101 en la sección 0, o sea, la introducción, y en el párrafo 3. Existen realmente una verdadera y genuina voz interior, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre que entra en el mundo. Y esta guía espíritu es distinta del impulso ético y de la conciencia humana. Miren qué interesante esto. Aquí nos dice, nos aclara el libro de Urantia. Tenemos esa chispa divina, regalo del Padre, ya desde que
de que nacemos, pues entonces tenemos la potencialidad de tomar la primera decisión y decir, sí, soy capaz de razonar, tengo voluntad. Entonces, esa chispa divina nos invade y nos llena para tener ese propósito de vida, porque ya somos capaces, demostramos que somos capaces de caminar en la vida y de lograr provechos. Eso es lo que se refiere al ajustador de pensamiento, la chispa divina. Pero nos aclara que eso es distinta al impulso ético, a decir, hago las cosas porque este es el bien que me han enseñado, o de mi conciencia, o sea, de lo que yo soy. Es completamente diferente de mi conciencia, de qué soy, de cómo me siento y de cómo me observo. Es diferente. ¿Ven por qué hablamos de que estos temas son bien complejos? Igual que complejos somos nosotros. Entonces también en el documento, en el prólogo, el documento cero, ¿verdad? En la sección 5 y el párrafo 9 nos dice, el espíritu divino que reside en la mente del hombre, el ajustador del pensamiento. Ya nos dieron la ubicación. ¿En dónde está esta chispa divina? Bueno, nosotros acá siempre nos tocamos el corazón, ¿no? Y aquí se nos dice que está en la mente. Está no en el cerebro realmente, está en la mente. La mente trasciende lo que es la parte física, la parte mortal, y trasciende también lo que es el cerebro, pero claro, lo necesita porque una mente sin cerebro, pues estamos hablando de alguien que no puede razonar y que, bueno, no puede vivir sin cerebro realmente. En el documento uno, esto es bien importante, aquí nos vamos a detener bastante. El documento uno, sección 2, párrafo 3, nos dice, hay tres fenómenos experienciales que revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. Aquí se nos dice cómo es la realidad de este ajustador de pensamiento y cómo nos damos cuenta de que en realidad lo tenemos en la mente, en nosotros mismos, este ajustador de pensamiento. Entonces, hay tres fenómenos y los vamos a desglosar uno por uno. El primero nos dice la capacidad intelectual de conocer a Dios, la conciencia de Dios, estar conscientes de que Dios es real y que, claro que existe, que es real. Ahora, ¿esto cómo, qué es lo que nos implica? Bueno, nos dice que esto se logra, fíjense bien, a través de la razón, la reflexión filosófica y el estudio de las enseñanzas religiosas. Es posible indagar en cuestiones relacionadas con la existencia de Dios, los atributos divinos y el significado de lo divino en el mundo. La teología, la filosofía de la religión y la búsqueda intelectual pueden proporcionar marcos conceptuales y razonamientos lógicos que ayudan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios. En esta parte hay amplio conocimiento para tomar conciencia de Dios en el libro de Urantia. Ahí se habla en detalles. Eh, Puede volar la imaginación y sacar conclusiones porque cada interpretación es diferente. O sea, cada persona interpreta de acuerdo a esa voz interior que se va desarrollando y hacia la orientación también que quiere darte en la vida. Es este paso entonces el primero de los aspectos para que sepamos que el ajustador está en nosotros es tomar esa conciencia de Dios, que es un proceso intelectual, como ya dijimos, es de conocimiento. Se refiere al conocimiento en este primer paso.
En el segundo paso nos dice el impulso espiritual de encontrar a Dios, la búsqueda de Dios. Entonces, cuando ya tenemos ese conocimiento de Dios, pues claro, queremos encontrarlo y lo empezamos a buscar, pero ese impulso, ¿qué es ese impulso realmente? ¿Te has puesto a pensar qué es ese impulso que te lleva a buscar a Dios? ¿Cuáles son los orígenes? ¿De dónde sale? Sí, yo digo, bueno, tengo un impulso. Sí, tengo un impulso quiere decir que es algo que sale naturalmente y que tal vez ni lo he pensado, sino que, vaya, por ejemplo, veo en la calle por decir así, un, un peligro. Viene un carro hacia mí. Entonces, mi primer impulso es saltar y quitarme de la ruta del carro. Es un impulso, algo natural, algo que sale espontáneamente. Bueno, entonces ese impulso de buscar a Dios también es algo espontáneo, algo que sale naturalmente, dado a la naturaleza que tenemos divina en nuestro interior. Pero ¿cómo es que se reconoce? ¿Cómo, cómo lo vamos a notar? Entonces vemos que, en primer lugar, este impulso puede tener el motivo de la influencia de tradiciones religiosas y culturales. Estas influencias pueden despertar preguntas, curiosidad y búsqueda de una comprensión más profunda de lo divino dentro del marco de una tradición específica. Por ejemplo, la tradición católica nos dice que existe Dios. Pero entonces nosotros no nos quedamos como, bueno, sí existe Dios, sí existe Dios, existe Dios. No, queremos conocer más de Dios y empezamos a buscar, empezamos a querer ver signos, señales que sean palpables. Nos desesperamos en esa búsqueda de decir, bueno, Señor, si estás aquí, muéstrate. Y tal vez se está mostrando de una forma que nosotros no estamos percibiendo. Entonces, esa influencia cultural de que nos dicen, existe un Dios, nosotros lo queremos llevar a una valoración, a validar esa verdad que nos están diciendo. Entonces, esas influencias religiosas ya nos impulsaron a buscar quién es Dios. También podría ser otro tipo de influencia. Por ejemplo, eh, la insatisfacción con lo material. ¿Qué pasa si yo no estoy conforme con lo que tengo materialmente? Tal vez tengo carencias económicas o tal vez tengo poca salud o mis relaciones son muy pobres con los demás. Es una insatisfacción con lo material, con lo que estamos viviendo. Entonces, a medida que las personas experimentan los límites de la satisfacción material, y encuentran que la acumulación de bienes materiales no les proporciona la verdadera felicidad y la plenitud, entonces empiezan a buscar algo más allá de lo material. Esto también puede conducir a la búsqueda espiritual y a la búsqueda de una conexión con Dios. Entonces ya llevamos dos cosas. Ya llevamos las influencias o las creencias con las que hemos crecido y también las insatisfacciones materiales. Esos son impulsos que nos llevan a buscar a Dios. Pero también hay otras. Por ejemplo, las experiencias y despertares espirituales. Algunas personas, y hay muchas, tienen experiencias transformadoras o momentos de despertar espiritual. Estas experiencias son profundamente personales y pueden llevarte a una búsqueda más activa de Dios y una conexión más espiritual y más profunda. El ejemplo clásico, Pablo. Pablo, el seguidor de Jesús, el que lo perseguía. Y de repente tuvo una experiencia que le abrió su conocimiento y le abrió esa iluminación, por decir, como lo dirían en otras filosofías, fue iluminado.
sintió la voz de Jesús que le decía, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿O por qué persigues a los que me siguen? Ese fue un despertar instantáneo. Entonces es una de las experiencias y despertares espirituales a las que me estoy refiriendo. Puede ser que nosotros no tengamos algo así tan impactante, pero hay cosas. Por ejemplo, vernos la frustración que sentimos en lo que se refiere a la salud de una persona que nosotros queremos mucho. Entonces decimos, no, ya los médicos hicieron, ya yo he deseado con todo el alma. No, necesito un poder superior, un poder divino. Y empezamos a buscar a Dios, si acaso nunca lo hemos buscado. Ese es otro de los motivos. Pero también hay otras razones. Sigamos. El anhelo de significado. Podemos tener una vida tranquila, pero decimos, pero ¿cuál es el significado de mi vida? Entonces, muchas personas experimentan un anhelo profundo de encontrar ese propósito más grande en la vida y conectar con algo que va más allá de la realidad cotidiana. Ese anhelo de significado y trascendencia puede impulsar la búsqueda de Dios también. Entonces, como ven, esos son los impulsos que llegan a nosotros. Eso es lo que se refiere en la segunda parte que dice que el impulso de buscar a Dios. Ahora, pasemos al tercero. El anhelo de la personalidad, de ser como Dios. El deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. Este ya es el tercer factor que nos muestra la presencia del ajustador en nosotros. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Bueno, tenemos en primer lugar que reconocemos nuestra filiación divina. El anhelo de ser como Dios surge del reconocimiento de que somos hijos de Dios y que como tales podemos compartir una conexión intrínseca con lo divino. Eso es el primero. Des- Después tenemos la búsqueda de la semejanza divina, el deseo de ser como Dios. Implica esa búsqueda de cultivar cualidades y atributos que reflejen la naturaleza divina, aspectos que consideramos características de la divinidad. ¿Cuáles podemos mencionar? Principalmente el amor, que nos lleva a la misericordia, a la compasión, al servicio. Ese es uno de las características más grandes de la divinidad y que nosotros participamos en ella. Entonces, esa búsqueda de querer mejorar en eso también es el deseo, el anhelo de la personalidad nuestra de ser como el Padre, como Dios. También la aceptación y la voluntad de hacer la voluntad divina. Si no hacemos esto, no podemos parecernos a Dios. Aunque claro, no es que nos vamos a parecer de la noche a la mañana, ¿no? Pero es un trabajo, todo esto es un trabajo. Por eso tenemos una vida. Por eso tenemos días, por eso tenemos años, porque podemos caminar dentro de ese tiempo y hacer este trabajo. La aceptación y la voluntad hacia la voluntad divina. El deseo sincero de hacer la voluntad del Padre, que implica una rendición amorosa de nuestra propia voluntad y un reconocimiento de que la voluntad divina es superior y más sabia que la nuestra. Buscamos alinearnos con la guía y los propósitos de Dios, confiando en que su voluntad es lo mejor para nosotros y para el mundo en general, aunque a veces no lo comprendemos, pero hay que abrirse en forma amorosa y rendir esa voluntad nuestra para hacer la voluntad del Padre. Ahora continuemos con el libro de Urantia. Dice otra cita en el documento 110. En el párrafo 5, perdón, en la sección 5, en el párrafo 1, dice, esto es lo que ya habíamos hablado sobre los filtros también. No confundáis ni mezcléis
la misión de influencia del ajustador con lo que comúnmente se conoce como la conciencia moral. No están relacionados directamente. La conciencia moral con justicia os amonesta para que hagáis el bien. Pero el ajustador además intenta deciros qué es verdaderamente el bien. O sea, lo hace cuando, fíjense bien, lo hace cuando y si sois capaces de percibir la guía del monitor. Ajá, aquí hay una condición. Sois capaces de percibir la guía del monitor. ¿Qué significa esto? Si sois capaces de percibir la guía del monitor. Bueno, como el ajustador es una presencia divina en tu mente, su influencia puede ser muy sutil y puede requerir de una mayor sensibilidad espiritual y atención a tu vida interior. Aquí ya nos está hablando de la vida interior, no nos está hablando de la vida exterior y mundana que llevamos. Es esa vida interior nutriente, o sea, y que nosotros debemos nutrir también. Esa vida, así como necesitamos una vida, nutrirnos con los alimentos, con la comida, para ser más exactos, pero también necesitamos nutrirnos en esa vida interior para saber volvernos más sensibles y poder escuchar la voz del ajustador. Entonces, puedes tener una sensación interna de sabiduría o una comprensión instantánea sobre ciertos asuntos o decisiones. De repente tenemos una duda y ¡pua! Nos viene la respuesta. Entonces, estamos percibiendo sutilmente la ayuda de el ajustador, siempre con el discernimiento, ¿eh? Puedes sentir una atracción hacia ciertas actividades, relaciones o caminos que te llevan hacia un crecimiento espiritual y un cumplimiento del potencial con el que tú has nacido. Imagínate, importantísimo esto. Vas a desarrollar ese potencial. Dice, si eres capaz de percibir la guía del ajustador, dice, te vuelves sensible a su presencia y a su voz. El ajustador te puede guiar hacia una búsqueda de la verdad, la belleza y la bondad en el mundo. Empiezas a apreciar los atardeceres, las obras de arte, en los cielos, las estrellas, la bondad en los seres humanos y en el mundo. Cómo la Madre Tierra, como se le llama, nos provee de todo lo que necesitamos. Entonces empezamos a desarrollar ese respeto, ese amor, esa veneración, sin confundirla con adoración. Venerar eso, o sea, verlo como algo sagrado que nos viene de Dios. Empezamos a valorar y a cuidar todo eso en la verdad, la belleza y la bondad en el mundo. También la influencia del ajustador puede manifestarse a través de un sentido de paz interior y serenidad en momentos de dificultad o incertidumbre. Puedes sentir una presencia reconfortante que te da fuerza para enfrentar desafíos y superar los obstáculos. También te puede conducir a cambios positivos en tu vida, como una mayor claridad mental, una toma de decisiones más sabias, una mayor comprensión hacia los demás y un mayor sentido de conexión con lo divino y el prójimo. Por ejemplo, cuando yo siento eh, eh, la necesidad de otra persona y estoy dispuesta a ayudar, eso es también percibir esa presencia del ajustador, esa voz interior. Entonces, si yo empiezo a percibir esas cosas, me voy volviendo más sensible. Esa sensibilidad, como quien dice, bueno, si habláramos de vibraciones y de frecuencias, pues es como que vamos dejando esas frecuencias densas y pesadas y vamos subiendo, escalando, escalando de manera sutil y purificando más o menos, por decirlo así, purificándonos nosotros en nuestra esencia, en lo que realmente somos. Eso
Es una gran ayuda, ¿no les parece? Ser sensibles a lo que nos presenta el ajustador, ser sensibles a esa presencia. Bueno, entonces también nos hablaba ahí de la conciencia moral, que no hay que confundirlo. Entonces, ¿qué es la conciencia moral? Bueno, ya tenemos muchas ideas de lo que es la conciencia moral y vamos a confirmar algunas aquí. Bueno, tenemos que la conciencia moral es esa capacidad inherente de discernir entre el bien y el mal, de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Nos guía hacia acciones éticas y nos hace conscientes de nuestras responsabilidades morales hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos lleva a pensar en el daño que podemos causar con una decisión, em, en pensar lo que yo voy a hacer. ¿Me gustaría que me lo hicieran? Si no me gustaría, mejor quiere decir que va a dañar a la otra persona o al plan que hay y mejor no lo hago. Por ejemplo, el juicio hacia otra persona, la crítica. Me gustaría ser enjuiciada, que me estuvieran juzgando por lo que hago. Me gustaría ser criticada por lo que hago. Claro que no, a nadie le gustaría. Entonces, eso se refiere a lo que nos dice aquí, la consciente responsabilidad moral hacia nosotros mismos y hacia los demás. También en el libro de Durante se enfatiza que la conciencia moral es una función de la mente y no está directamente relacionada con la misión del ajustador del pensamiento. La conciencia moral se desarrolla a través de la interacción de la personalidad con el entorno y la educación y las experiencias de la vida. Hay que tener en cuenta que aunque el ajustador de pensamiento influye en la mente y puede ayudar a evaluar y perfeccionar la conciencia moral en sí misma es una función de la personalidad individual a través de la mente. El ajustador trabaja en estrecha colaboración con la personalidad, respetando la libre elección, influenciando la mente y el alma con el fin de promover el crecimiento espiritual y la comprensión de la voluntad divina. Bueno, ahora vamos a hablar del libre albedrío o la libre elección. La libre elección implica la responsabilidad personal de sopesar las opciones, evaluar las circunstancias y tomar las decisiones informadas. Ya hablamos entonces de lo que es esa voz genuina interior, el ajustador de pensamiento y lo que nos dice. Ahora estamos hablando de la actuación nuestra, el libre albedrío, las elecciones que hacemos. Y esas son lo que debemos aprender, evaluar las circunstancias y tomar decisiones informadas, o sea, con conocimiento. A través de nuestro libre albedrío podemos decidir si seguimos la voz interior del ajustador y si actuamos de acuerdo con las enseñanzas espirituales y morales que recibimos. El libro de Urantia siempre nos tiene una respuesta y nos dice en el documento 5, sección 6, párrafo 4. El otorgamiento de la personalidad es la función exclusiva del Padre Universal. La personalización de los sistemas vivientes de energía que Él otorga con los atributos de conciencia creadora relativa y el correspondiente control en forma de libre albedrío. Entonces aquí nos dice que esos sistemas vivientes, Él les otorga el libre albedrío y una conciencia creadora. Entonces, cuando el Padre otorga la personalidad, también da a estos seres vivientes atributos de conciencia creadora relativa. Esto implica que tienen la capacidad de ser conscientes de sí mismos, de su entorno y de sus experiencias. Pueden participar activamente en el proceso creativo, en la formación de pensamiento, emociones y acciones. A eso se refiere esa conciencia creadora, formación de pensamientos, emociones y acciones que están avaladas por el libre albedrío. Además, nos dice el libro de Urantia, el otorgamiento de la personalidad viene acompañado de un control
en forma de libre albedrío, de lo que estamos hablando. El libre albedrío es la facultad de elegir y tomar decisiones independientes. Significa que estos seres vivientes tienen la capacidad de ejercer su voluntad de manera autónoma y tomar decisiones conscientes. Entonces, esto quiere decir que el control en forma de libre albedrío, perdón, significa que tenemos la capacidad de controlar nuestras acciones y decisiones. A eso se refiere el control. Incluso cuando ejercemos nuestra libre elección. Aunque no podemos controlar todos los aspectos de nuestra vida o las circunstancias externas, sí tenemos el control interno sobre cómo respondemos y las decisiones que tomamos. Esas decisiones van de acuerdo a las respuestas también de que le vamos a dar a estos aspectos de nuestra vida o circunstancias externas para no dejarnos manipular, por decirlo así. Tenemos ese control. Ahora, tercero, aquí viene la parte donde vamos a aterrizar. ¿Cómo puedes evaluar tu voz interior y tu libre elección? O sea, ¿cómo puedes responder a esas decisiones que has tomado o que vas a tomar? Esta parte es como decir aterrizar y llevar a la experiencia o a la observación o al conocimiento o a la toma de conciencia para ti, exclusivamente si tú has tomado en cuenta lo que hemos hablado anteriormente. Veamos entonces, nos dice, primero, ¿cómo la vas a evaluar? En primer lugar, por las consecuencias. Las respuestas a tus decisiones pueden verse en las consecuencias que surgen a partir de ellas. Observa cómo tus decisiones impactan tu vida y el entorno que te rodea. Si tus decisiones han tenido resultados positivos, negativos, mixtos, puedes evaluar si han sido acertados o si necesitas un ajuste de tu enfoque. Imagínate, las consecuencias ya te dan una medida de evaluar tu libre elección, cómo estás haciendo uso de tu libre albedrío. También tus valores y metas. Considera si tus decisiones están en consonancia con tus valores y tus metas personales. Si tus elecciones se alinean con lo que consideras importante, significativo en tu vida, y es más probable que te sientas satisfecho con las respuestas resultantes. Por ejemplo, evaluar tu tiempo. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Viendo televisión o promoviendo ese desarrollo espiritual? ¿Dándole cabida a los chismes o centrándote en lo que te lleva a ese crecimiento espiritual? También otra forma de evaluar es la intuición y la sabiduría interna que vas adquiriendo. Reflexiona sobre cómo te sientes intuitivamente con respecto a tus decisiones. ¿Cómo intuyes esas decisiones? A menudo la intuición puede brindarte una guía sobre si has formado o tomado decisiones acertadas o no. Escucha tu voz interior, el ajustador, y evalúa si tus elecciones resuenan en un nivel más profundo. ¿Sientes paz con esa respuesta que te estás dando? Si sientes esa paz, estás de acuerdo. Si no, a lo mejor tienes que modificar el enfoque de esas decisiones, esas elecciones y el uso de tu libre albedrío. También una retroalimentación externa te puede dar una medida. La respuesta a tus decisiones también puede manifestarse a través de retroalimentación y opiniones de las personas que te rodean. Escuchar atentamente las perspectivas y experiencias de los demás. Pero recuerda que la última palabra sobre tus decisiones y su validez está en ti mismo. Muchas veces lo que te dice otra persona te ayuda a reflexionar, pero no es que vas a hacer lo que la otra persona dice. Eso lo tienes que llevar a digestión, por decirlo algo así, y sacar tu propia elección, tu propio beneficio sin molestar el beneficio de los demás.
Entonces, es importante recordar que tomar decisiones acertadas no siempre significa obtener resultados perfectos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. A veces, incluso las decisiones más cuidadosas pueden llevar a un resultado inesperado. Lo más importante es aprender de tus elecciones, ajustar tu enfoque según sea necesario y seguir creciendo y aprendiendo en el camino. Eso es lo que puedes lograr al hacer una evaluación de cómo estás usando tu libre albedrío con las pautas que te di anteriormente. El libro de Urantia vuelve a salir acá en el documento 5, sección 6, párrafo 8. Ningún otro ser, fuerza, creador ni agencia en todo el vasto universo de los universos puede interferir en medida alguna en la absoluta soberanía del libre albedrío del ser mortal, tal como éste opera en el ámbito de la elección, en lo que se refiere al destino eterno de la personalidad del mortal que hace su elección. ¿Mm? Mira qué claro te lo dice. También en el documento 111, párrafo 1, sección 4. Pero en tus manos, sujeto a tu libre albedrío, se te ha dado la mente, y es por la mente por la que vives o mueres. ¿Cómo estás alimentando tu mente? ¿Qué clase de pensamientos? ¿Qué clase de sentimientos? ¿Eso te está dando vida para crear esa alma inmortal? ¿O al contrario, te está llevando a la muerte? La mente y el ajustador son la madre y el padre del alma inmortal que va a lograr la sobrevivencia y para lograr esa vida eterna. Entonces, ¿cómo estás alimentando tu mente? A veces estamos en ambientes depresivos y eso nos lleva a pensar cosas negativas o desear cosas negativas, incluso mal a alguna persona. Entonces hay que ver cómo estás alimentando tu mente, qué sentimientos, qué emociones, qué pensamientos. Tienes el poder de la elección, el libre albedrío para cambiar. ¿Estás deprimido? ¿Estás triste? Bueno, busca algo que te alegre. Tal vez la música que es el lenguaje universal, que la podemos escuchar aquí, la vamos a escuchar en mundos mundiales, la vamos a escuchar en mundos espirituales. La música es un lenguaje universal de los universos y la música es alimento también, porque te puede ayudar a subir esas frecuencias, esas vibraciones. ¿M? No desperdicies ningún recurso que tengas a tu mano, a tu lado, porque con la mente es por lo que vives o mueres, dice acá. Bueno, es importante cultivar una relación consciente y receptiva con la voz interior de tu ajustador, escuchando y discerniendo la sabiduría y guía espiritual que te ofrece. Al mismo tiempo, es esencial recordar que tú eres el agente principal de tu vida y que tus decisiones son tuyas exclusivamente. Nada de echarle la culpa al otro. El equilibrio entre la voz interior del ajustador y tu libre albedrío se encuentra en la sabiduría de integrar la guía espiritual con la reflexión racional, la consideración de tus valores y la comprensión de tus circunstancias que son únicas para ti. Entonces, al honrar y seguir la voz interior del ajustador, mientras ejerces tu libre albedrío, puedes avanzar en tu camino hacia un crecimiento espiritual y una mayor alineación con la voluntad divina. Y al honrar me refiero a darle la valoración correcta, a ver, a darle el valor de la sabiduría que tiene, del provecho que te puede dar, honrarlo al seguir esa voz interior de la manera corriente y volviéndote sensible a ella, que ya dijimos cómo hacerlo. Recuerda que la experiencia de la voz interior
y de libre albedrío es personal y es única para ti. Por eso te hablo a ti, no hablo al grupo, te hablo a ti especialmente. Continúa explorando, aprendiendo, buscando la verdad y la sabiduría a medida que avanzas en tu propio camino de crecimiento espiritual y de desarrollo personal. Todo va integrado, nada queda fuera, todo va integrado. Entonces, en conclusión, la relación entre la voz interior del ajustador del pensamiento y tu libre albedrío es un aspecto fascinante y complejo de la experiencia humana. Aunque el ajustador puede guiar y ofrecer orientación, no anula tu libre albedrío. Tú tienes la capacidad de elegir, seguir o ignorar la voz interior del ajustador y de tomar tus propias decisiones en la vida. El ajustador del pensamiento, como una presencia divina en tu mente, puede influir en tus pensamientos, emociones y acciones, ofreciéndote sabiduría, dirección espiritual. Sin embargo, tu libre albedrío te otorga la responsabilidad y el poder de tomar decisiones conscientes y asumir las consecuencias de estas elecciones. En resumen, tu voz interior, tu voz genuina, tu voz original es una herramienta y tu libre albedrío es la capacidad de decidirte de acuerdo al uso de esa herramienta que tú tienes. Bueno, y como dicen los cuentos, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Los espero en otro tema interesante el próximo sábado a esta misma hora. Recuerden que estamos para ustedes y que necesitamos de ustedes. Si no, no tienen objeto estos programas. Yo les comparto algunas opiniones, pero necesito conocer las de ustedes. Entonces no olviden, si pueden suscribirse, si pueden dar un like, si pueden comentar y si pueden compartir para que otras personas se beneficien también. Muchísimas gracias y como siempre vamos a decir que, perdón, que Destellos es un programa para ti, para un crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia y otras fuentes que se transmiten desde Houston, Texas, en esta época calurosa, a través de Urantia TV, sus redes sociales, todos los sábados a las 6 p.m. hora de México. También lo pueden ver por YouTube en Destellos con Lucy. Y su repetición es en diferido por Radio Internacional Urantia a las 3 de la mañana los martes, para que las personas que tienen otros usos horarios puedan también beneficiarse con el audio de este programa. Estamos presentes, como dije, en Urantia TV, en Radio Urantia, en Destellos con Lucy, en Twitch y en Instagram. Más que todo, el mayor contenido está en YouTube y también en urantia.tv Destellos. Ustedes pueden ver ahí todos los programas grabados. Aquí puedes enfocar tu celular y te va directamente a la página donde están todos los programas. O también puedes escribir en tu computador el link https pleca urantia.tv pleca destellos. Por ahora, esto es todo. Te agradezco tu presencia. Te agradezco que te suscribas, tus likes, tus comentarios y que compartas. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, los dejo.